El planteamiento teórico de esta escuela económica privilegia las operaciones del mercado sobre las regulaciones estatales, es decir, promueve la idea de los beneficios del libre mercado. Por lo tanto, su peor enemigo es la intervención del Estado en la economía. El atributo de neoliberal es mucho más de orden político que económico, y se dio cuando estas teorías se llevaron a la práctica a principios de los años 80 del siglo pasado, después de la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. Esto sucedió en todo el mundo: Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos y en México con Miguel de la Madrid. Él fue quien inauguró las políticas neoliberales y Salinas de Gortari fue quien más lo profundizó. Esto se vio principalmente con las privatizaciones de la banca, de teléfonos y ferrocarriles. El término neoliberal se utiliza actualmente como algo malo. Sin embargo, en el fondo solo refiere a una posición que establece desde la política cuál debe ser la relación entre el Estado y el mercado. Es decir, es un modelo de economía política y de política económica entre muchos otros que existen. Costa Rica siempre se diferenció del resto de Centroamérica, además hacía énfasis en su diferencia, incluso étnica, desde el punto de vista de su constitución, desde el punto de vista de su economía, este hecho de ser un país que no tenía ejército. En aquellas décadas de los 70, de los 80, donde había guerras en toda Centroamérica, Costa Rica era un oasis de paz. Y eso fue marcando en los costarricenses la idea de una diferenciación, incluso en el proceso de construcción de su sociedad, del Estado, de la construcción de la política en Costa Rica, que es un país que no tiene ejército. Lo que te trato de decir es que Costa Rica es un país distinto, bueno, todos los países son distintos, pero en el marco centroamericano Costa Rica siempre ha sido visto como algo distinto, mientras que el resto de los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, conservan ciertas identidades que además las exteriorizan, o sea, se sienten orgullosos de ser centroamericanos, se sienten orgullosos de esa identidad común que tienen desde que se independizaron en conjunto de España. Entonces, en este país tan pacífico, en este país de altos niveles de educación, de salud, que estuvieron durante muchas décadas entre los más altos de América Latina, se les llamó muchos años, muchas veces a Costa Rica la Suiza de América Latina, comenzó un deterioro. Comenzó un deterioro por la aplicación de medidas neoliberales. Esas grandes inversiones que hacía el Estado en salud, que hacía en educación, y que le dieron una caracterización a Costa Rica, que le hacían ser un ejemplo en el resto del continente, en momentos incluso donde las dictaduras eran el común denominador de nuestra región. En Costa Rica su sistema democrático, con una estabilidad política, con un Estado fuerte, como decía Gatica, que hacía grandes inversiones en salud, en educación, generaron un nivel de vida muy superior, por supuesto, al de Centroamérica y comparado al de los países más avanzados de América Latina y el Caribe. Eso se comenzó a deteriorar hace 2 décadas. Comenzaron la aplicación de modelos neoliberales, de una alianza muy superior con Estados Unidos. El TLC en 2007. El Tratado de Libre Comercio hace 5 o 6 años. Y eso comenzó a generar un deterioro en las situaciones de vida de la población en común. El gran programa de la presidenta Chinchilla en su campaña electoral fue de lucha contra la delincuencia. Fue por el tema de la seguridad, algo de lo que Costa Rica se vanagloriaba internacionalmente, de tener altos índices de seguridad ciudadana, y llegó a tal grado de deterioro que fue el elemento fundamental de la campaña de la presidenta Chinchilla. Pero descuidó la economía, los niveles en los índices económicos son de un deterioro abismal. Incluso decirte que en el último año, en el año 2013, el país donde más creció el índice Gini, el índice de diferencia entre el 20% más pobre y el más rico de la población, el país donde ese índice se abrió más fue en Costa Rica.